En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador informe combate al huachicol. Hoy, como acordamos, se va a presentar el informe sobre el avance del plan que se inició para combatir el robo de combustibles. Hace 2 meses que se inició el combate al robo de combustible. Se ha estabilizado el abasto en prácticamente todo el país. Existieron resistencias y sabotaje durante el proceso, pero se ha superado el suministro a nivel nacional. A pesar de las dificultades que se presentaron, sobre todo en las ciudades del país, se logró disminuir este problema de manera significativa. Este operativo será permanente hasta acabar con estas malas prácticas. Los logros se traducirán en una recuperación de cerca de 50,000 millones de pesos que permitirá al gobierno el apoyo a los programas de bienestar, sobre todo en las zonas en donde pasan los ductos, y de igual forma permitirá el fortalecimiento de Pemex. En general, el acabar con la corrupción, además del beneficio moral, permite contar con los fondos necesarios para lograr el renacimiento de México. Volumen del robo. El robo de combustible llegó hasta 56,000 barriles diarios en promedio. Hasta el momento se promedian 8,000 barriles robados por día. De igual forma, la acción del combate al robo de combustible se inició cuando a partir de noviembre se registró un alza sin precedentes en ese mes, llegando a registrarse el robo de 81,000 barriles diarios. El objetivo es eliminar por completo estas prácticas, pero esta tendencia permite proyectar ahorros cercanos a los 50,000 millones. Reporte del combate. Los elementos destinados al plan de combate al robo de combustible son, por parte del Ejército, 8,010 elementos, de la Marina, 4,000 elementos, y de la Policía Federal, 9,580 elementos que han atendido la vigilancia en ductos, la vigilancia en instalaciones estratégicas de Pemex, la vigilancia en refinerías, en puertos y en plataformas petroleras, así como la escolta a autotanques, lo que ha permitido el decomiso de vehículos, el aseguramiento de embarcaciones y la recuperación de combustible robado. Los datos públicos de la Fiscalía permiten dar a conocer que 175 personas están vinculadas a proceso, 104 en prisión preventiva. Las pipas funcionan según lo previsto, con capacidad de transporte de 200,000 barriles diarios. Investigación financiera. Se combate al lavado de dinero derivado del robo a combustible. Hasta el momento se encuentran aseguradas 226 cuentas bloqueadas con un monto de 925 millones de pesos y más de $700,000 congelados. Se han presentado 17 denuncias por lavado de dinero. Se ha enviado la información a la Secretaría de la Función Pública por el posible involucramiento de 2 funcionarios con el robo de hidrocarburos y un caso para cancelar las concesiones a particulares que han incurrido en estos ilícitos. Termoeléctrica Morelos. Acerca del lamentable asesinato del dirigente de un movimiento en Morelos, nosotros hemos expresado desde ayer que se tiene que hacer la investigación. Se hará la investigación de estos hechos tan lamentables por el asesinato del líder opositor a este proyecto. La mejor manera de resolver las diferencias es preguntar al pueblo. El método democrático es que los ciudadanos decidan. La consulta se realizará y se respetará la decisión que derive de la encuesta de este fin de semana. Las consultas son parte fundamental de la Cuarta Transformación, eliminando las imposiciones desde el gobierno. Mandar obedeciendo, preguntándole a la gente, eso es la democracia. Mandar obedeciendo, preguntándole a la gente. Esa es la democracia. Demos pueblo, kratos poder, poder del pueblo. Corrupción en el gobierno. Estamos limpiando de corrupción el gobierno, porque todo el periodo neoliberal se caracterizó por el pillaje. Todo el periodo neoliberal se caracterizó por el pillaje. Todo comenzó desde el sexenio de Salinas. Actualmente se padecen problemas originados desde entonces. Cuando se entregan los bienes de la nación a particulares es cuando se profundizan las desigualdades en México. El convertir Cedillo deuda privada en deuda pública con el Fobaproa, que se traduce en 2 billones de pesos en capital y en intereses. Fox se destacó en la entrega de concesiones mineras y con su traición a la democracia. Lo mismo ocurrió en el periodo de Calderón, entregando 21 millones de hectáreas a las empresas privadas y convirtió en un cementerio al país.
Con Peña Nieto nada cambió, aunque se agudizó la corrupción. Por lo descrito en este momento se está limpiando al gobierno de todas estas prácticas arraigadas de corrupción. Cualquier duda de algún elemento de este gobierno será revisado. No hay compromisos con ningún grupo. El compromiso es con México. Pemex. Mi respuesta es, Pemex tiene todo el respaldo del gobierno federal. Todo el respaldo. ¿Qué significa esto? Sí. Que todas las reservas que tenemos, todo el potencial que tiene el gobierno, todo está para apoyar a Pemex en caso de que se necesite. Es una empresa prioritaria para este gobierno. Los recursos que se requieran se destinarán sin límite. Todo el potencial del gobierno está en disponibilidad del apoyo que se necesite a Pemex. Las proyecciones de las calificadoras no son correctas. La calificación actual tiene que ver con resultados del año pasado. No se adquirirá nueva deuda. Existe un compromiso de inversión con el gobierno de Estados Unidos para el sur-sureste de México con 4.800 millones de dólares y para América Latina con más de 5.000 millones de dólares para combatir el fenómeno migratorio. Se trabaja para detener la caída en producción petrolera y retomar su crecimiento. Recursos a organizaciones. A nadie, o sea, ya como esto lo van a publicar las revistas especializadas en finanzas, les va a dar más confianza ahora a los inversionistas, porque vamos a ahorrar mucho. Ya no va a haber esta entrega de recursos. Ya no habrá entrega de recursos a nadie. Se envió un memorándum a todas las dependencias del gobierno federal en el que se impide la entrega de recursos del presupuesto a asociaciones, organizaciones, a sindicatos. Se termina con estas prácticas. Los ahorros serán hasta de 16.000 millones de pesos. En las estancias infantiles existían demasiadas irregularidades en más de 70%, por lo que todos los apoyos se entregarán de manera directa. Guardia Nacional. Necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. No queremos ser simuladores, no vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema. El presidente firme en su postura de no simular con una reedición de la Policía Federal, se plantea la creación de esta Guardia Nacional para garantizar la seguridad en el país, con el uso moderado de la violencia y respetando siempre los derechos humanos. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado anunciaron los acuerdos alcanzados en materia de la Guardia Nacional. Todos los coordinadores del Senado estuvieron de acuerdo. De este modo ha sido aprobada la Guardia Nacional con mando civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Se regirá por una doctrina de servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos. Se aprobó por un periodo de 5 años. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.